en ese diálogo tan importante entre Jesús y Nicodemo, allá en Juan capítulo 3. La verdad es que es un pasaje con muchísima profundidad, ¿no? Plantea cosas claves sobre qué es la fe. Ciertamente. Y tenemos a Nicodemo, que no era cualquiera, ¿eh? Un líder religioso, un tipo instruido, que busca a Jesús, pero de noche. Reconoce que viene de Dios, pero al mismo tiempo tiene ese temor, ¿no? A las repercusiones. Y Jesús, bueno, le sale con algo radical, le dice que tiene que nacer de nuevo. Exacto. Y justo esa conversación nos lleva al punto que queremos, digamos, charlar hoy. Es una pregunta que surge del texto mismo y de lo que expuso el pastor. A ver, este nuevo nacimiento del que habla Jesús, ¿es principalmente algo interno, individual, o sea, una obra del Espíritu que no se ve, o más bien exige casi desde el vamos una manifestación para afuera y aceptar que eso tiene un costo social? Es una pregunta clave, ¿sí? Porque esa tensión entre lo de adentro y lo de afuera, entre lo que uno cree y lo que muestra, está ahí muy presente en la historia de Nicodemo. Así es. Yo, desde mi punto de vista, voy a argumentar que Jesús pone el foco principal en la transformación interior, en esa obra soberana, invisible del Espíritu Santo que te cambia por dentro. Para mí, esa es la esencia, lo fundamental. Interesante. Yo, en cambio, voy a sostener que, aunque obviamente la obra interna es crucial, el mismo diálogo, las palabras de Jesús, como que subrayan que este nuevo nacimiento tiene una dimensión inherentemente pública. Una que, bueno, inevitablemente choca con las estructuras del mundo y trae un costo visible casi enseguida. Bien, empecemos entonces. Mi punto de partida es la confusión de Nicodemo. Jesús le dice que necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La primera barrera es de comprensión espiritual, ¿no? Nicodemo, a pesar de ser un maestro, lo toma literal, físicamente. ¿Cómo puede uno nacer siendo viejo? Esto me sugiere que el obstáculo principal, el de fondo, es interno, es de percepción espiritual. Jesús le está hablando de una realidad que funciona, digamos, en otra dimensión, no en la carnal. Sí, entiendo esa lectura de la confusión de Nicodemo. Sin embargo, a ver, el hecho de que él vaya de noche ya muestra que él es consciente del costo externo. Él sabe que juntarse abiertamente con Jesús le trae problemas sociales, de reputación. Ese miedo a la gloria de los hombres, como dice el texto, es como el telón de fondo de toda la charla. Jesús no le está dando una forma de mantener su fe escondida. Más bien lo enfrenta con una verdad que si la acepta, bueno, necesariamente va a cambiar su posición pública. Pero fíjate en la explicación que le da Jesús. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y después usa esa imagen del viento, ¿no? Que sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Para mí eso remarca lo misterioso, lo invisible, lo incontrolable de la obra del espíritu. El origen de esta nueva vida no está en algo que hacemos afuera y se ve, sino en una acción de Dios soberana que no podemos ni rastrear ni manejar. Me parece que el foco está puesto ahí, en esa regeneración espiritual profunda. No, claro, no niego la importancia de la obra del Espíritu, por supuesto que no. Pero fíjate que la analogía del viento también dice, oyes su sonido. O sea, aunque no veas de dónde viene, los efectos se notan, se perciben. Y Jesús no solo habla de nacer del Espíritu, sino de agua y del Espíritu. Y si pensamos históricamente, y en el contexto de Juan el Bautista, el agua se asocia fuerte con el bautismo, ¿no? Que es un acto público, un acto de arrepentimiento, de identificación. Al meter el agua, Jesús parece que une inseparablemente la obra interna del Espíritu con una manifestación externa, con una confesión. A ver, ¿no podríamos interpretar el agua de un modo más simbólico? Quizás como purificación o incluso la palabra misma, como se usa en otros lados. Si lo atamos sí o sí al bautismo como un rito externo, corremos el riesgo de volverlo casi algo mecánico, ¿no? El énfasis de Jesús, para mí, sigue estando en que necesitas una naturaleza transformada espiritualmente para poder siquiera entender las cosas del reino. Él mismo le dice a Nicodemo, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les digo las celestiales? O sea, la capacidad de creer,
de percibir, viene de esa obra interna del Espíritu. Entiendo la precaución, de no caer en un sacramentalismo vacío, sí, pero la trayectoria de la fe que vemos en el Nuevo Testamento parece ir siempre de la convicción interna a la confesión externa. Pablo lo resume perfecto en Romanos 10. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión pública no es como un extra opcional, sino la expresión natural, indispensable de una fe real. Y Nicodemo está justo en ese punto de tensión. Cree en su corazón hasta cierto punto, pero no está listo para decirlo en voz alta delante de sus colegas. Jesús lo está como empujando a esa coherencia. Estoy de acuerdo, en que la fe genuina, si es genuina, se va a manifestar afuera. Eventualmente, la pregunta es si esa manifestación externa y el costo que trae son parte inherente del nuevo nacimiento en sí, o si son una consecuencia necesaria que viene después. Yo me inclino más por lo segundo. El nuevo nacimiento es el evento que funda todo internamente. La vida que sale de ahí, si es auténtica, bueno, inevitablemente te va a llevar a tomar posturas públicas, a identificarte con Cristo y eso va a traer costos. Pero el nacimiento en sí es esa obra primera, fundamental, del Espíritu. Podríamos decir que uno primero nace espiritualmente y después, bueno, aprende a caminar públicamente enfrentando los obstáculos. Pero esa separación entre el nacimiento y sus efectos inmediatos me suena un poco artificial en este contexto. Jesús habla de pasar de la oscuridad a la luz. A ver, si naciste a la luz, puedes elegir quedarte en la oscuridad del secreto por conveniencia. Juan mismo, más adelante en su evangelio, dice algo así como que el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que no se descubran sus obras. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. O sea, nacer de nuevo implica venir a la luz, y eso, por naturaleza, es exponerse. Es dejar la noche de Nicodemo y caminar a la luz del día con todo lo que significa. Es un argumento fuerte, sí. Sin embargo, pensemos en la experiencia real. ¿Cuánta gente tiene una conversión genuina, un cambio interno tremendo? Pero el proceso de hacerlo público, de asumir todas las consecuencias sociales, es gradual. Pensemos en Nicodemo mismo. Aunque acá lo vemos de noche, más adelante en el Evangelio, ¿qué pasa? En Juan 7 lo vemos defendiendo tímidamente a Jesús ante el Sanedrín. Y al final, bueno, junto con José de Arimatea, otro que seguía en secreto, va y reclama el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Eso en Juan 19. Un acto súper público y riesgoso. Su camino parece ser uno donde la convicción interna inicial va creciendo hasta que se manifiesta fuera de forma clara. ¿No sugiere eso que el nacimiento interno viene primero y es lo que te da la fuerza para la valentía externa después? Es una buena observación sobre el camino de Nicodemo, sí. Sin embargo, el mensaje del pastor Juárez, basado en este pasaje, justamente recalcaba el desafío de no quedarse en esa etapa de miedo. Se hablaba mucho de la necesidad de una fe visible, mencionando el costo que implica hoy identificarse con Cristo. El testimonio de Joel, por ejemplo, que se compartió, hablaba de una transformación tan radical, tan visible, que era imposible esconderla. Su liberación no fue un proceso interno y secreto, sino algo que impactó de inmediato su realidad de afuera, sus relaciones. Quizás la experiencia de Nicodemo nos muestra la lucha, pero la enseñanza de Jesús apunta al ideal, una fe que no se avergüenza desde el principio. Quizás la clave no está en oponer totalmente lo interno y lo externo, sino en entender cómo funcionan juntos, ¿no? La obra del Espíritu es como la chispa inicial, la regeneración interna que nos da la capacidad de ver y entrar al reino. Sin eso, cualquier cosa que hagamos afuera sería vacía, pura religión. Pero una vez que esa chispa prende, bueno, la luz inevitablemente empieza a brillar hacia afuera. Tal vez el costo no está en el segundo exacto del nacimiento espiritual, sino en la decisión consciente, continua, de vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza en un mundo que, bueno, a menudo es hostil. El nuevo nacimiento te da una identidad nueva. Vivir esa identidad es lo que genera la fricción. Podríamos decir entonces que el nuevo nacimiento crea una realidad interna nueva, que demanda expresarse afuera. No es que la expresión sea la causa, claro, pero sí una consecuencia tan inmediata y necesaria que casi viene en el mismo paquete. Si naces a la luz, tu naturaleza te empuja a caminar en la luz.
Y caminar en la luz, en un mundo en tinieblas, siempre va a tener un costo. La fe de Nicodemo era, incipiente, estaba en proceso, pero Jesús le marca el destino final de esa fe. Una que no puede quedarse escondida si es de verdad. El bautismo en ese sentido se presenta como ese primer gran paso público de obediencia, ¿no? Esa declaración de que el cambio interno es real y uno está dispuesto a identificarse con Cristo cueste lo que cueste. De acuerdo. La conexión entre la realidad interna y la manifestación externa es innegable, es fundamental. Mi énfasis sigue estando en que la raíz, la fuente de poder para esa vida externa valiente, está solamente en la obra regeneradora del Espíritu. Sin ese nacer de nuevo por dentro, no hay fuerza para enfrentar el costo ni autenticidad en la confesión pública. Es el Espíritu el que nos transforma primero para después capacitarnos a vivir esa transformación delante del mundo. Y mi punto es que esa capacitación y esa transformación interna traen consigo casi como un sello de autenticidad, la disposición a no esconder la luz que recibiste. La fe que Jesús le describe a Nicodemo no es para vivirla en las sombras, sino para ser una luz que alumbra, aunque eso signifique confrontación y rechazo. La obra interna y la manifestación externa son como dos caras de la misma moneda de la nueva vida en Cristo. Bueno, creo que hemos explorado diferentes ángulos de esta enseñanza tan profunda. Resumiendo mi postura, he argumentado que el nuevo nacimiento es, en su esencia más honda, una transformación espiritual interna que hace el Espíritu Santo, invisible en su origen, como el viento. Y es eso lo que nos capacita para ver y entrar en el reino de Dios. Esa es la base indispensable. Y yo he sostenido que, si bien esa obra interna es el fundamento, la naturaleza misma de nacer a la luz implica una necesaria manifestación externa y una confrontación con la oscuridad del mundo. La fe auténtica, como la que Jesús le presenta a Nicodemo, lleva inherentemente una dimensión pública y un costo social que no se puede evitar para siempre. Es evidente que la relación entre la experiencia interna de la fe y cómo se expresa afuera es compleja, es dinámica. No se trata de elegir una o la otra, sino de entender cómo interactúan. La historia de Nicodemo nos recuerda esa lucha humana con el miedo, ¿no? Pero la palabra de Jesús nos llama a una fe valiente, visible. Exactamente. Y esta conversación nos deja pensando, ¿no?, sobre la autenticidad de nuestra propia fe y si estamos dispuestos a vivirla abiertamente, confiando en ese poder transformador del nuevo nacimiento del que habló Jesús. La verdad, hay mucho más para seguir pensando en este pasaje de Juan 3. Esperamos que esta reflexión que compartimos les haya sido de valor. Les recordamos que Una Misión Centro se reúne en la calle Claudio Castro 870, aquí en Villa Bosch, Buenos Aires. Pueden encontrar más enseñanzas del pastor Marcelo Juárez, también información sobre nuestras actividades y seguirnos en las redes sociales buscando @Una Misión Centro. Todo junto, Una Misión Centro. Si algo de lo que charlamos hoy resonó en tu corazón, si tenés preguntas o simplemente querés conocer una comunidad de fe, te invitamos cordialmente a visitarnos. Nos encantaría recibirte. Gracias por acompañarnos en Una Misión Podcast. Palabras de vida. Hasta la próxima.